Enfoque. Viajemos a un mundo de conocimientos y perspectivas, comprendiendo las diferentes facetas de la vida, enfocadas desde una visión académica, la experiencia y el conocimiento desde el punto de vista profesional, orientado hacia las personas interesadas en comprender los diferentes contextos de la vida. Enfoque. Un programa con diferentes contenidos culturales y educativos de alta calidad, con orientación en los diversos aspectos del conocimiento. Temas y contenidos de diferentes ramas de la academia, con invitados expertos que exponen, informan y orientan sobre cómo actuar ante los diferentes acontecimientos de carácter social y la cultura en todas sus manifestaciones. Enfoque. Bueno, hoy estamos en un nuevo programa de Enfoque, gracias a los amigos de TV USAC por esta invitación. Mi nombre es Carlos Antonio Melgar. Yo soy jefe de Radio Universidad, docente profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que tiene que ver con las situaciones o con las características que pasaron y que siguen pasando en época de pandemia. En este caso, me gustaría abordar el tema de los medios de comunicación social y su incidencia en esta época en la que el mundo lo vivió, y es una repercusión que se tiene en muchos aspectos. Pero los medios de comunicación jugaron un tema sumamente importante, un tema que hay que valorarlo, y sobre todo hay que establecer cuáles son los lineamientos que se siguieron en ese momento tan álgido que se dio en el año 2020, en el que la pandemia en su momento también nos aisló, nos confinó a nuestras casas, a nuestros lugares. Estuvimos inmersos dentro de los medios de comunicación a través de las diferentes formas, que es radio, televisión, impresos, y sobre todo la gran influencia que tuvieron las redes sociales. Esas redes sociales que le vamos a dar un apartado muy especial dentro de este programa para determinar cuáles fueron sus funcionamientos y hacia dónde se llevaron. Pero para esto nos tenemos que retrotraer casi un año atrás, en el cual se declara una pandemia. En el caso de Guatemala se declara un 13 de marzo, en el que se da a conocer el primer caso de coronavirus en este país, y nos lleva a unas restricciones, y nos lleva a darnos cuenta de cómo iba funcionando. Pero ¿cómo nos enteramos de esas restricciones o cómo nos enteramos de eso? A través de los medios de comunicación. En diciembre del año 2019, escuchamos por medio de los medios de comunicación de un brote de una nueva cepa de coronavirus, el COVID-19, en el cual empieza a afectar al país asiático, y vemos ciertos elementos muy importantes que los tomamos muy lejanos. El primero, que para mí fue muy trascendente, fue el hecho de que se dio a conocer de que en muy poco tiempo China iba a construir un hospital para tratar específicamente el tema de COVID. Eso fue muy impactante y lo vimos muy lejos. De ahí ya conocemos los casos que se dan en Estados Unidos, en Europa, y no entendemos en qué momento vaya a generar en Guatemala o repercutir en Guatemala esto del COVID-19. Y sí, es en marzo que nosotros ya tenemos la primera persona infectada de coronavirus, detectada por el sistema de salud. Y de ahí vienen una serie de disposiciones presidenciales que se dieron a través de los medios de comunicación, a través de masificación de esa información, que fueron los medios tradicionales como radio, televisión y prensa, donde encontramos todas esas situaciones que se daban a conocer sobre la situación del COVID, una enfermedad desconocida para muchos, y que sobre todo nos vino a encerrar y cuadricular en ciertos lineamientos que posiblemente ahora están desvirtuados, pero nos dan ciertos lineamientos. Uno de los lineamientos se establecían como el tratamiento de lavarse las manos, de no tocarse la cara,
de incluso sanitizar ambientes, tener espacios adecuados para limpiar la ropa, tener espacios adecuados incluso para los zapatos, o sea, tener tapetes que estos estuvieran impregnados de alguna solución que fuera antiséptica para poder destruir el virus. También empezamos a hablar sobre la cantidad de tiempo que vivía el virus en diferentes superficies, en plásticos, en maderas. Empezamos a lavar nuestros insumos que traíamos de los supermercados, se restringieron los horarios de supermercados y todo eso, y de mercados, y todo eso lo acontecimos a través de los medios de comunicación que estaban tan informados como la mayoría de nosotros. ¿Qué significaba eso? Que ellos tenían que buscar fuentes muy confiables para poder transmitirnos ese tipo de información a la mayoría que desconocíamos sobre el tema del COVID y el coronavirus. Entonces empieza un proceso de investigación comunicacional, un proceso en el que los medios de comunicación tuvieron que enfocarse en generar esa discusión. Nosotros nos acordamos perfectamente bien en esa época hasta qué punto nosotros consumimos medios de comunicación, hasta qué punto nosotros encendíamos la tele y lo que mirábamos era básicamente coronavirus, encendíamos la radio y lo que mirábamos era coronavirus, abríamos un periódico ya sea de forma digital o impreso y mirábamos coronavirus y sentíamos el coronavirus, hablábamos del coronavirus, comíamos coronavirus, hasta un punto en el que ya nos sentíamos hasta un poco expertos del coronavirus. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos bombardearon a tal nivel que ya sabíamos cuáles eran los lineamientos. Los confinamientos nos vinieron a decir básicamente cuáles eran las restricciones que nosotros teníamos de movilidad, que se dieron en todo el mundo, confinamientos a nivel mundial, en el que uno tenía que estar en su hogar con el grupo más cercano, evitando cualquier tipo de contacto porque es la forma en la que se transmite este virus. Otra de las condiciones que nos mencionaba a cada momento, o que nos daba a entender a cada momento los medios de comunicación, era la cantidad de personas que se infectaban a nivel mundial y a nivel nacional. Eso, por supuesto, generó ciertas alarmas, generó ciertos lineamientos y políticas que nos iban dando una secuencia. Pero ¿cómo nos enteramos de esa secuencia? Por medio de la investigación de la comunicación. La comunicación hizo una investigación profunda sobre este tema y nos lo transmitía a nosotros a través de los medios confiables como la televisión, la radio, la prensa y redes sociales. Pero no todos los medios eran confiables, no toda la información emanaba de profesionales o no toda la información emanaba de las entidades que estaban encargadas de resguardar la salubridad mundial, sino que también tenían que ver mucho con estas situaciones en las que nos encontrábamos y en las situaciones en las que nosotros encontramos dentro de mucha desinformación. Una desinformación que vale la pena decir, también generó caos y también generó algún tipo de contradicción en lo que nosotros podemos comprender. Nosotros vamos a dejar este primer bloque en este momento y cuando regresemos vamos a platicar sobre esas contradicciones, vamos a platicar sobre eso que también nos informaron los medios de comunicación que no son necesariamente las verdades y que muchas veces llegaron a pánicos y sobre todo generaron algún tipo de especulación en la sociedad. Regresamos con más en Enfoque. Bueno, estamos de regreso en el segundo bloque de este programa Enfoque que se transmite por TV USAC y gracias por la invitación de nuevo a los productores de este programa. Recordamos un poco el primer bloque en el que platicábamos sobre cómo los medios de comunicación influyeron en nuestro comportamiento en el año pasado, en el 2020, en donde la pandemia se declaró y generó esa posición. ¿Por qué influyen los medios de comunicación en nosotros? Porque son los que nos informan, los que nos dicen cómo hacerlo y cómo generar ciertas actitudes. Platicábamos en el bloque pasado sobre cómo nuestro comportamiento cambió. Nos exigían lavarnos las manos y comprendimos que lavarnos las manos era una forma de evitar la transmisión. También el confinamiento que tuvimos durante muchos meses
Esto aunado a pues el tener contacto, el distanciamiento social que tuvimos, y eso generó dentro de sí algún tipo de información que nosotros nos convertimos de alguna manera multiplicadores y fuimos un tanto expertos en el tema. Pero también existieron, aunados a esa parte, cierta información que se vertió que no era necesariamente una versión verdadera. Esto se puede dar por ciertos factores. El primer factor es que era un virus prácticamente desconocido y que nosotros íbamos aprendiendo en la marcha porque no teníamos o no se tenía en ese momento la evaluación completa de cómo tratarlo en medicamentos y mucho menos una vacuna, pues que hasta estos primeros meses del año 2021 o finales de diciembre en el año 2020, pues ya se tenía algún tipo de acceso. Pero mientras eso sucedía, nosotros no teníamos una evaluación completa de cómo tratar esta enfermedad. Pero ¿qué pasó o qué sucedió? Hubieron muchas interacciones o hubieron muchas situaciones en las que los medios de comunicación también transmitieron cierta cantidad de noticias o cantidad de información que no era verdaderamente la que teníamos que hacer. Se hablaba de muchas condiciones en los medios de comunicación pues serios, se tuvo mucho cuidado y se trató de tener el camino de la verdad avalado por científicos, por doctores y por gente que tiene el conocimiento del tema. Pero aquí caemos a la otra área donde todos o la mayoría nos informamos, que son las redes sociales. Redes sociales que son vulnerables, redes sociales que permiten generar una comunicación más estrecha con las personas y que permiten que cualquier persona pueda interactuar o que pueda designarse esa valoración sin ningún tipo de filtro. Y esos posiblemente fueron los problemas más grandes que nosotros tuvimos durante la pandemia a la hora de transmitir información. Cómo se luchaba contra redes de comunicación o redes sociales que nos puedan influir o que nos influyeron en ciertos comportamientos. Yo voy a poner un ejemplo. En los principios que se empezó a dar la pandemia, se circulaban ciertos videos o cierta información en la que decía que uno tenía que generar algún tipo de gárgaras o algún tipo de soluciones. Incluso se llegó a establecer desinfectantes para poder ingerir uno, cosa que es muy dañina a la salud, pero estaba ahí en las redes sociales, estaba ahí la información y que con eso nosotros podríamos desaparecer el coronavirus o de alguna manera eliminar el virus. O sea, esa información también fue dañina y también fue transmitida por estos medios de comunicación que son los medios de comunicación virtuales y que generan una gran aceptación ahora. Todos o la mayoría de nosotros nos informamos pues, inmediatamente a través de estas redes de comunicación que nos permiten informarnos, pero también nos permiten desinformarnos. Y el caso de la pandemia no fue la excepción. Nos desinformaron en muchos aspectos, tuvimos muchas consecuencias sobre eso, pero también tuvimos que aclarar que también hay información valiosa dentro de estos medios alternativos de comunicación como son las redes sociales. Unas redes sociales que nos vinieron y nos dijeron, miren en qué momento nosotros íbamos a construir una realidad. Hubieron miles y millones de artículos que se publicaron en redes sociales que había que valorarlas y había que tener mucho cuidado para nosotros, los consumidores, en determinar cuáles eran verdaderos y cuáles eran falsos. ¿En qué momento se estaba hablando de una verdad real sobre el coronavirus y en qué momento se estaba hablando de algo que no era real sobre el coronavirus? Entonces nuestra valoración empezó a cambiar y entonces nosotros tuvimos que empezar a educarnos, nosotros tuvimos que empezar a generar una nueva educación que la complementábamos con periodismo o con comunicación de medios serios o medios que sí estaban vinculados a ese accionar de la mano científica. Pero ¿en qué momento nosotros podemos encontrar toda esa articulación? Cuando nosotros agarrábamos nuestro teléfono, cuando nosotros encendíamos o hacíamos un clic sobre esas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que nos llenaron de información, las mismas páginas que encontrábamos en la web, que nos daban mucha información. Y teníamos que empezar a generar ese balance de qué era verdad y qué no era verdad, qué era lo que realmente estábamos complementando
para nuestra salud y para la salubridad mundial y que no estábamos complementando para la salubridad mundial. Había que concentrarse en determinar hasta qué punto nosotros estábamos influyendo en esa realidad o hasta qué punto no estábamos influyendo en esa realidad. Y por eso ese tratamiento que nosotros le podríamos dar en ese momento a esas redes de comunicación, incluso los WhatsApp eran una forma en la que se transmitía información y se generaba cualquier cantidad de desinformación a la vez. Entonces teníamos que tener mucho cuidado para determinar qué era lo que realmente valía la pena compartir y qué realmente era lo que no valía la pena compartir. Qué realmente nos estaba diciendo la verdad y qué realmente no. Y ese tratamiento, si ustedes lo pueden determinar, es una misma autocensura que nosotros tuvimos que hacer. Una misma autocensura que nosotros los usuarios de las redes sociales empezamos a hacer y empezamos a denotar y empezamos a construir. Comparábamos lo que nos transmitían o lo que teníamos que hacer era comparar lo que nos transmitían las emisiones serias o los programas serios de contenido científico con lo que nos transmitían a través de redes sociales. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a generar una condición que nos brindó una mayor sabiduría. Pero estamos a punto de terminar este segundo bloque. Cuando regresemos al tercer bloque vamos a entrar con nuestras conclusiones sobre cómo fueron los medios de comunicación los que trabajaron este tema de pandemia en el año 2020. Regresamos con más en Enfoque. Estamos de vuelta en este tercer bloque del programa Enfoque que se transmite por TV USAC. Muchas gracias a los productores de este programa por permitirme platicar un poco sobre este tema. Los medios de comunicación durante la pandemia, el rol que jugaron fue muy importante, un rol que ya platicamos dentro de los anteriores bloques, pero que nos hacen reflexionar sobre cómo nosotros somos bombardeados por este sinnúmero de información, un sinnúmero de información que, como les digo, tuvimos que generar incluso algún tipo de comparación entre lo que realmente nos estaban haciendo llegar y era verdad, o una verdad que estaba respaldada por elementos científicos y otro tipo de información que era desinformación, otro tipo de información que no tenía respaldo científico, pero que igual nos hacía llegar a entender cómo era que estaba funcionando el tema pandemia en el mundo y sobre todo en Guatemala. Una desinformación que nos llevó a valorar esta información real, que nos llevó a valorar esa información científica, esa información que al ser no real nos encontramos en ese tema de discusión y en un tema en el que generó un debate a nivel también de los medios de comunicación y sobre la relevancia que tenían las redes sociales en ese momento. Qué información sí era correcta, qué información no era correcta, hasta qué punto teníamos que valorar lo que decían las redes sociales y los medios de comunicación y hasta qué punto no, hasta qué punto conformamos nosotros mismos y fuimos nosotros mismos quienes valoramos esta información y la convertimos o la desechamos en algo que podría funcionar. Fuimos nosotros mismos quienes a través del tiempo logramos establecer qué información era procedente y qué información no. Fuimos nosotros mismos los que determinamos el sesgo que le podíamos dar a cierta información, cierto artículo, cierto video, cierto diseño que nos iba a ir ilustrando cómo iba funcionando el tema del coronavirus y el COVID en el 2020. Actualmente nosotros nos encontramos ya en un año después de esta pandemia, aunque no ha pasado y se están dando los primeros pasos de las vacunas. Es importante recordar que nos quedamos actualmente con esa información que es valiosa, como lavarse las manos, como el distanciamiento social, como el tener ese cuidado en áreas cerradas, que fue una información que sí se pudo comprobar a través del tiempo, una información que sí nos dimos cuenta de que era la forma de transmisión del virus. Y dejamos por un lado cierta información que todavía está flotando y que creemos que en algún momento va a generar algún tipo de especulación.
La cantidad de personas que fallecieron, la cantidad de personas que se contagiaron, la cantidad de personas que salieron de esa infección fue valorada cada minuto y cada hora y cada momento por nosotros. Cada vez que nosotros encontrábamos cifras alarmantes, nos dábamos cuenta de la necesidad de protegernos. Actualmente nosotros todavía contamos con la acción de cubrebocas, todavía nos cubrimos el rostro con el cubrebocas para evitar esos contagios, porque fue una información que valoramos como positiva y valoramos como verdadera. También valoramos la información de esa limpieza o ese aseo que deberíamos de tener a nuestras manos. También valoramos como información verdadera el distanciamiento social. Cosas que después de un año ya las tenemos claras. Tenemos claro cómo poder generarlo. ¿Y cómo lo llegamos a tener claro? Gracias a los medios de comunicación, porque fueron los medios de comunicación que nos sirvieron toda la información, sea falsa o verdadera, y que al final se fue depurando esa información conforme más íbamos conociendo el virus, conforme más íbamos conociendo la enfermedad, y conforme también los medios de comunicación fueron adquiriendo que esta enfermedad se iba a ir quedando en la sociedad a nivel mundial. Y entonces ya la empezamos a tomar como algo que está ahí, con mucho cuidado y con mucha reserva, pero que está ahí. Y que los medios de comunicación en su momento hicieron una explosión de información, una explosión donde nos daban a conocer cuáles eran esas consecuencias que se tenía al poder ser infectado. Y ahora pues ya las conocemos, las tenemos más claras. Y yo creo que actualmente los medios de comunicación están jugando un rol importante en el tema pandemia, porque recordemos que todavía no estamos en la pospandemia, sino que estamos todavía inmersos dentro de una pandemia, pero ahora con mucho más conocimiento. Ya nuestros científicos, nuestros doctores tienen mucho más recursos, ya tienen mucho más conocimiento también ellos sobre esta enfermedad y sus tratamientos. Entonces nosotros creemos, y ya pues ahí existen varias vacunas que ya empezaron a circular a nivel mundial. Recordemos que llevamos consigo una carga emocional grande que es dada por los medios de comunicación. Recordemos también que estos medios de comunicación nos instruyeron en algún momento sobre la gravedad que tiene esta enfermedad, sobre las consecuencias que podían tener sobre nuestra salud, incluso llevarnos hasta la muerte. Es importante recalcar que estos medios de comunicación van a generar de por sí una condición siempre en cada uno de los fenómenos sociales. En este caso fue una enfermedad COVID-19, el coronavirus, que pues nos hicieron reflexionar, nos hicieron analizar, nos llevaron a fomentar esa condición social, nos llevaron a fomentar hacia dónde era que nuestros comportamientos tenían que ir. De igual manera pasa con cualquier tema. Los temas son exactamente los mismos, las condiciones sociales se van a ir dando y entonces los medios de comunicación siempre van a influir en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en nuestro accionar. Cómo nosotros vamos a ser capaces de llevarlos a un punto en el que podemos generar un tipo de comportamiento adecuado dentro de la sociedad. Es por eso que una de las recomendaciones que nos permitimos hacer es que tengamos el cuidado de valorar toda la información que proviene de los medios de comunicación. Yo creo que la gran escuela fue el 2020. Ese 2020 que nos dejó que los medios de comunicación transmitieran tanta información verdadera como noticias no tan verdadera o media verdadera. Y por eso, para mí es importante dejar esta reflexión. Tenemos que consumir los medios de comunicación, tenemos que consumir redes sociales, pero tenemos también que tener nuestra propia censura, como aquellos que somos capaces de determinar qué es verdad y qué no. Tenemos que saber qué censurar y qué no. Y eso solo lo vamos a entender si tenemos las condiciones necesarias de comportamiento, si tenemos las decisiones necesarias de por dónde es que nos podemos ir y si tenemos cierta información que nos va a permitir generar esa valoración de lo que es verdadero y de lo que no. Para mí ha sido un gusto estos minutos estar en Enfoque, el programa de TV USAC. Insisto, muchísimas gracias a los productores de este programa. Mi nombre es Carlos Antonio Melgar, jefe de Radio Universidad y profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias y pues a entender y a valorar qué es lo bueno, no tan bueno
y lo falso dentro de los medios de comunicación y las redes sociales. Muchísimas gracias. Enfoque, un programa con diferentes contenidos culturales y educativos de alta calidad. Enfoque te invita a que sintonices este canal en este mismo horario. Enfoque, aquí en TV USAC, la televisión alternativa.